Buenas tardes, compañeros, amigos en general, espero que estén bien. Aquí nuevamente soy el motoborro Chano Richard, en la carrera de Ingeniería Civil. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es cimentaciones. Cimentaciones. Es creencia o algo generalizada que cualquier terreno puede sostener con eficiencia una estructura liviana y por lo tanto no se requiere de un estudio de suelo. Sin embargo, en los hechos demuestran lo contrario. Estructuras hidráulicas y otras construcciones livianas han sido muy afectadas debido al desconocimiento de las características del subsuelo. Aquí vemos el cimiento viene a ser la parte de la zapata. Y acá abajo son asentamientos sobre suelos de arcillas expansivas. ¿Qué quiere decir? No había anteriormente un estudio de suelo para que puedan ser construido este cimiento que se está asentándose. Cuando esto se asienta, la vivienda sufre grietas en paredes. Mayormente se lo observa en muchas casas comunes. Cimentación. Según Yepes, es un autor, es una parte de la estructura generalmente enterrada que transmite al terreno su propio peso y las cargas recibidas, de modo que la estructura sea estable. La cimentación deberá resistir cargas y sujetar a la estructura frente a acciones horizontales, tales como viento y sismo. Para la estabilidad de una cimentación debe existir una buena relación entre forma, tamaño, flexibilidad de la estructura y el suelo. Cargas sobre una cimentación superficial. Ahí como vemos acá, es una estructura, ¿no?, enterrada, como dice, por ejemplo, acá vemos una zapata. Tiene todas sus dimensiones. Dice, es importante que la cimentación se apoye en suelos que no esté sujetos a cambios fuertes de volumen por variaciones de la humedad, arcillas expansivas, rellenos, de forma de no generar asentamientos no previos. Además, se debe tener conocimiento de la presencia o ausencia de nivel de las aguas freáticas. Es decir, este conocimiento es muy importante porque cambia las condiciones de resistencia. Como lo voy a decir, mi nivel freático de la cimentación quiere decir que al momento de cavar una zapata o cualquier cimiento, siempre va a haber un nivel freático donde filtra el agua, y si no es bien estudiado desde tierra y si construimos así sin un nuevo estudio, con el tiempo la cimentación va a tener problemas, se va a asentar, se va a agrietar y se va a tener que hacer muchos gastos más para poder construir de nuevo. La capacidad de cada del suelo depende del tipo de suelo: gravas, arenas, limos, arcillos o combinaciones. Dice la capacidad de cargas del suelo. Hay varios tipos de suelo que podemos encontrar. Son gravas, arenas, limos, arcillas o combinaciones de ellas. De las características de la cimentación de la estructura y el coeficiente de seguridad adaptado. Por ejemplo, para hacer una cimentación, primero se tiene que hacer un estudio de suelos. Desde ahí vamos a partir qué tipo de cimentación vamos a utilizar, o cuánto va a ser la estructura, o cuánto va a soportar. En nota dice, la cimentación es parte de la estructura encargada de transmitir las cargas al terreno. El terreno es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación la realizaremos en función del mismo además. El terreno no se encuentra todo a la misma profundidad. Otra circunstancia que influye en la elección de la cimentación adecuada, como me vuelvo a decir, al momento de hacer una nueva cimentación va a depender del suelo que estamos, en qué suelo estamos construyendo. Tipo de cimientos. Dice, superficiales, cimiento ciclopio, cimientos de concreto armado, corridas, zapatas, flotantes, profundas, por piloto. Cimientos superficiales. Los cimientos superficiales son aquellos que descansan en las capas superficiales del suelo y que son capaces de soportar la carga que recibe la construcción por medio de la ampliación de base. La piedra es el material más empleado en la construcción de cimientos superficiales, siempre y cuando esta sea resistente, maciza y sin poros. Sin embargo, el concreto armado es un
extraordinario en materia de construcción simple resulta más recomendable. Cimientos superficiales. Eso más que todo se utiliza para estructuras de grandes dimensiones, para que pueda soportar la carga que va a obtener, que se va a hacer en ese cimiento. Cimiento ciclópeo. Los cimientos ciclópeos de concreto armado se utilizan en todos los terrenos. Pese a que el concreto es un material pesado, presenta la ventaja de que un cálculo se obtiene proporcionalmente secciones relativamente pequeñas si las comparas con las obtenidas de los cimientos de piedra. Al momento de ciclopio, por ejemplo, estamos acá, ¿no? Eso mayormente se utiliza donde la tierra es muy pobre, como se dice, no tiene la capacidad de soportar grandes cargas. Al momento de poner el cimiento ciclopio, este cimiento va a poder resistir las cargas que están expuestas. ¿Por qué? Porque está hecho de piedra y está bien reforzado. Cimientos de concreto armado. Los cimientos de concreto armado se utilizan en todos los terrenos. Pese a que el concreto es un material pesado, presenta la ventaja que en su cálculo se obtiene proporcionalmente secciones relativamente pequeñas si las compara con las obtenidas de los cimientos de piedra. Por ejemplo, cimientos de concreto armado. Por ejemplo, esto, como lo voy a decir, el cimiento de concreto armado es ¿qué quiere decir? Que está compuesto con armaduras de acero. Aquí, como vemos, es un cimiento corrido. Cimentaciones corridas. Es un tipo de cimiento de concreto armado que se desarrolla linealmente a una profundidad y con una anchura que depende del tipo de suelo. Aquí, como vemos, cimento corrida quiere decir es un cimiento corrida, como dicen, ¿no? Tiene su inicio y su fin, como ves acá en la imagen. También se usa para cimentar muros de cerca, muros de subcontento por gravedad, para cerramientos de elevado peso. Cimentaciones por zapata. Las zapatas pueden ser hormigón en masa o armado, con planta cuadrada o rectangular. Es lo más común que se utiliza. Los tipos de zapatas son aisladas, cuadradas, rectangular, descentradas, combinadas, corridas. En zapata aislada, como vemos ahí en la imagen, recibe cargas puntuales por general de columnas. El diseño de una zapata aislada se basa en varias consideraciones como presión máxima del suelo, control del asentamiento, tamaño de la columna. Las zapatas aisladas son el tipo más usual de cimentaciones, pues son las económicas, mientras que las columnas pueden ser centrada, medianera, esquina. Por ejemplo, las zapatas aisladas son las bases, que está ahí, y las columnas se puede poner centrada, medianera, o sea, un poco más abajo, o zapata de esquina, a la esquina, como se dice. Zapata aislada cuadrada. La zapata aislada comúnmente se utiliza para transportar la carga concentrada en una columna principal. Consiste en aumentar el área de apoyo en ambas direcciones. Aquí, como ves en la izquierda, la imagen es una zapata aislada cuadrada, que la columna está en el centro. Se puede utilizar por ejemplo, en tanques de elevaciones con mayor peso que tiene. Zapata aislada rectangular. Se puede apreciar en la fotografía que se obtiene perfectamente preparada la zapata para el vaciado. Rectangular y no es cuadrada. Como es obvio, se obtiene la parrilla de acero en la zapata y la armadura de las columnas listas. En este caso se tiene la zapata combinada, donde ambas columnas comparten las mismas zapatas rectangulares para transferir la carga de la estructura del suelo. ¿Qué quiere decir? Las zapatas rectangulares, por ejemplo, estamos acá, es muy diferente que la cuadrada, ¿no? Aquí vemos en la imagen dos columnas en una misma zapata, y se llama zapata combinada. Zapata aislada
Zapata aisladas descentradas. Las zapatas descentradas tienen la particularidad de que las cargas que sobre ellas recaen lo hacen forma descentrada, por lo que producen unos momentos de vuelco que habrá que contrastar. Pueden ser de medianera y de esquina, ¿no? Los zapatos aisladas descentradas, o sea, como vemos en la imagen, está cerca la columna donde va a partir, está cerca al otro terreno, no invade, solamente está al lindero donde está el terreno. Eso se llama zapatas aisladas descentradas. Zapatas combinadas. Se llaman zapatas combinadas si soportan dos o más pilares. Por ejemplo, como no, la zapata es la base. Aquí puedes poner 2 o 3 más pilares, que son columnas o otro tipo de cimentación. Las zapatas corridas son un tipo de zapatos de un elemento continuo, el cual recibe cargas lineales de carga longitud de muro y pilares de concreto armado en terrenos de resistencia alta, media y baja. La zapata corrida, por ejemplo, aquí vemos las imágenes. Generalmente pueden ir varias columnas ahí, ¿no? Para acabar cimentaciones flotantes, loja de cimentación. Cuando la capacidad portante del suelo es muy pequeña y el peso de la estructura es importante, puede suceder que no se disponga de una superficie que permita distribuir la carga de una estructura. En el caso es posible construir un cimiento que flote sobre el suelo. El espesor de las losas será posiblemente los momentos flectores. Por ejemplo, como vemos acá en la imagen del costado, es un tanque elevado que están haciendo de grandes magnitudes. Espero que les haya gustado la exposición, compañeros. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.